sobre la materialidad de la nube, historia y arquitectura política de Internet. En esta presentación vamos a abordar tres cuestiones. En primer lugar, un relato histórico sobre cómo se configuró lo que hoy llamamos Internet. Esta es una historia bastante conocida a esta altura del partido, pero vale la pena refrescarla para quienes no la conozcan. Y esto va a ser el contenido del presente video. En segundo lugar, vamos a hablar brevemente de la Deep Web y de la Dark Web, dos conceptos relativamente novedosos y un poco confusos quizás. Vamos a tratar de ordenar esos términos. Y en tercer lugar, vamos a buscar esta materialidad de la nube y la vamos a encontrar básicamente en cableados submarinos. Vamos a abordar entonces el nivel de la infraestructura y las redes de distribución de contenidos, es decir, aquellas vías materiales por las que circula el grueso de la información de Internet que muchas veces se cree o se dice que está en alguna nube etérea, en alguna forma de existencia pretendidamente inmaterial. Bueno, empecemos con la historia y la arquitectura política de Internet. Situémonos en el contexto de la Guerra Fría entre la URSS y Estados Unidos, en particular en el año 1957, cuando los soviéticos pusieron por primera vez un satélite artificial en órbita de manera exitosa. Esto generó una preocupación muy importante en los Estados Unidos. Aparecía el fantasma de que la tecnología soviética iba a superar, o ya estaba superando a la de los Estados Unidos, y esta preocupación tenía un temor muy concreto, que era el de un ataque militar soviético sobre el suelo estadounidense. Ante esto se crea, por parte de los militares norteamericanos, una agencia ARPA, Advanced Research Project Agency, que recibe cuantiosas sumas de dinero para realizar investigación científica que pudiera tener alguna utilidad en esta Guerra Fría. Esa agencia produce diversos resultados muy importantes. Uno que no vamos a abordar demasiado aquí es el módem. Pero llega a esta agencia ARPA unos años después, Licklider, quien produce un paper llamado, o que tenía el concepto, no recuerdo el título exactamente, pero tenía el concepto de una red galáctica de computadoras. Licklider viene con la idea de que había que producir una red de computadoras, pero no solo eso, sino una red galáctica. Imagínense, sitúense en 1961, cuando las computadoras que había eran gigantescos armatostes con un poder computacional muy limitado. Y sin embargo, en ese entonces aparece esta idea de una red galáctica de computadoras. Ustedes me preguntarán qué tiene que ver esto con el temor a un ataque militar soviético. Bueno, el vínculo es el siguiente. El temor principal de los militares y de los políticos estadounidenses consistía en que el ataque soviético dejara sin comunicaciones a los Estados Unidos, que el primer ataque fuera sobre las centrales de comunicaciones y que típicamente la costa este y la costa oeste de los Estados Unidos no pudieran comunicarse y que eso fuera el prólogo de un ataque con un desembarco masivo de tropas que terminara en la conquista por parte de los soviéticos de los Estados Unidos. Esta idea no era una fabulación completamente imaginaria, sino que en ese contexto, no puedo aquí mostrarles documentos, nos desviaríamos un poco, pero quisiera enfatizar que en ese contexto todos los actores estaban convencidos de que iba a haber una tercera guerra mundial, de que iba a haber un enfrentamiento militar entre los soviéticos y los norteamericanos. No se sabía cuándo ni cómo, pero todo el mundo estaba convencido de que ese
esa confrontación militar iba a tener lugar más pronto o más tarde. Entonces, situémonos en ese marco para entender esta cuestión. Vuelvo a Lick Leader. ¿Por qué la idea de red galáctica de computadoras? Bueno, porque se buscaba crear formas de comunicación en las cuales no hubiera un único cuello de botella, un único punto de pasaje obligatorio, que así es como funcionaban las redes de telecomunicaciones, ¿no? Ustedes recordarán, sobre todo los que tengan mayor edad, las películas en las que aparecía una operadora. Dos personas querían comunicarse y uno le decía a la operadora, conécteme con tal otra persona. Bueno, eso mostraba, sintetizaba la idea de un nodo único por el cual pasaban todas las comunicaciones, ¿no? Entonces comienza a emerger la idea de una red en el sentido de tener una comunicación distribuida, de que no hubiera un único punto de pasaje, que hubiera rutas alternativas para la información, para decirlo simplificadamente, que si los rusos bombardeaban, los soviéticos bombardeaban una base o una central de comunicaciones determinada, la información podía recorrer otros caminos alternativos y no se interrumpían las comunicaciones, ¿no? Esta era la idea dando vueltas a esa propuesta de una red galáctica de computadoras. Entre los años 61 y 64 comienza a emerger una técnica que es la que va a bajar a tierra, digamos, va a empezar a operacionalizar esta idea de una red de computadoras en la que la información recorre caminos alternativos. Esa técnica se conoce como packet switching y fue desarrollada por Paul Baran y Leonard Kleinrock en los Estados Unidos y Davis, creo que se llama Paul Davis, no estoy seguro, en Inglaterra. Dato de color, en Inglaterra, en los NIH, discontinuaron esta investigación porque pensaron que no iba a tener futuro ni utilidad práctica. En los Estados Unidos, Paul Baran en la Rand Corporation, una empresa privada, y Kleinrock en el ARPA, es decir, tuvieron la visión, digamos, sobre todo, no solo ellos, digamos, sino también quienes lo financiaban, de la utilidad de este desarrollo de esta técnica de packet switching. Es así que, con esta técnica, en 1969 comienza ARPANET, que es algo así como la abuela de Internet. Una red de computadoras en la que se buscaba que hubiera redundancia, en la que no hubiera una central, digamos, un único punto de pasaje para los paquetes de información. Esto que ven acá es el comienzo de ARPANET. Había solo 4 nodos, que son los que tienen en los círculos de universidades, la Universidad de California en Los Ángeles, la Universidad de California en Santa Bárbara, el Stanford Research Institute, creo que es eso, y la Universidad de Utah. O sea, esta red tenía 4 nodos. Y ustedes ven que no en el caso de Utah, pero sí en el caso de las otras 3, pueden comunicarse por caminos alternativos. Es decir, si simplifiquemos, se sufre un ataque entre el vínculo, el cable que une a la Universidad de California en Santa Bárbara con Stanford, la información podía recorrer un camino alternativo a través de la Universidad de California en Los Ángeles, ¿no? Los cuadraditos que ven ahí o rectángulos son las computadoras que tenía cada una de estas universidades, que no eran tan sencillas de compatibilizar, no eran estandarizadas. En fin, este es el modesto comienzo de una red de computadoras en el año 1969. La estructura de ARPANET, más allá de la modestia de la cantidad de integrantes, la estructura tenía algunos aspectos que eran subcontratados por el Estado y otros que eran públicos. En el nivel de la infraestructura, lo que vamos a llamar en un rato nivel de la infraestructura, se utilizaba el tendido de cables de AT&T, o sea, se alquilaba el de una compañía privada. En el hardware había una serie de artefactos que proveían distintas empresas privadas. En el nivel del software y en el de los contenidos,
Es decir, aquello que hacía funcionar Internet y los mensajes que circulaban a través de esta red, ambos eran producidos por profesores y estudiantes universitarios. Los RFC son Request for Comments, que se producían por el NWG, que es Networking Group, si no recuerdo mal. Pero la idea que me interesa aquí que vean es la de que en los 3 niveles superiores, software, contenidos y red social, están producidos por las mismas personas. Es decir, que quienes producían contenido y software eran quienes los consumían y utilizaban. Y fíjense que esta práctica, que mucho después se designó con el nombre de prosumidores, que en Internet las personas producen y consumen, a diferencia de otras formas o de otras tecnologías de la información, está desde los inicios de ARPANET, incluso desde antes de que exista Internet. Entonces, me parece que es útil diferenciar estas dos modalidades. En los niveles inferiores, infraestructura y hardware, tenemos que el Estado subcontrataba a privados, y en el nivel superior tenemos actores universitarios, básicamente, que producían y consumían tanto el software como los contenidos, cómo configuraban las proto-redes sociales, o lo que hoy llamaríamos redes sociales, es decir, la intervención humana, los intercambios afectivos humanos de esta historia. Entonces, reflexiones sobre estos orígenes. Una división entre sector no mercantil y uno mercantil, ¿no? El grisecito era el mercantil y el no mercantil era el superior, es decir, en el nivel de software y los contenidos y la red social no había mercancías, no se compraba ni vendía nada. En segundo lugar, vemos que las firmas del sector mercantil no querían dejar de ser subcontratadas y avanzar en el control de la red. Esta es una historia interesante. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos en distintos momentos trató de regalarle lo que luego sería Internet a AT&T, diciéndoles: no queremos seguir pagándoles el uso de los cables, les regalamos a ustedes esta red, opérenla. AT&T dijo: no, gracias, esto no va a funcionar nunca como negocio, no nos interesa, preferimos que nos sigan alquilando los cables más que tener que operarlo porque esto es inviable. Naturalmente fue posiblemente un error comercial, pero hubo muchos otros. Antes les mencionaba el de los NIH en Inglaterra, pero en todo este periodo, hasta el año 94, hubo diversos actores que no veían un gran potencial en lo que luego acabaría siendo Internet. En tercer lugar, este comentario que ya hice, la fusión entre usuarios y productores. Y en cuarto, uno un poquito más vinculado al mundo de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, en donde se habla muchas veces de la interacción entre universidad, Estado y mercado, la triple hélice. Pero en realidad lo que observamos aquí, si uno lo viera más detalladamente, es que hay una comunidad de actores que van cambiando sus pertenencias institucionales, que en un momento están en el Estado, luego en la universidad, luego en alguna empresa, y que son esos vínculos entre esos actores los que generan interacciones virtuosas, confianzas y desarrollos cognitivos propios, ¿no? Bueno, sigamos un poco adelante en la historia de Internet. En 1971 aparece algo parecido a lo que hoy conocemos como email, y el invento más importante, el desarrollo más novedoso, más crucial de toda esta historia, es el que ocurre en 1973, que es el TCP/IP. Son dos protocolos que voy a explicar muy brevemente, pero les recomiendo que busquen algún video sobre cómo funcionan, para los interesados, sobre todo sobre cómo funciona el TCP. Algo de eso van a ver en alguno de los videos que les voy a proponer yo, pero si les interesa profundizar, es un tema clave si uno quiere comprender técnicamente cómo circula la información por vías alternativas. Entonces,
TCP/IP. Empecemos por el IP, que es la noción más simple. IP quiere decir Internet Protocol, y eso refiere a una dirección en Internet. Así como tenemos una dirección en una ciudad, una calle y un número, bueno, la IP es exactamente eso. 4 números o 6 números la IP versión 6 que indican dónde está una máquina en el catastro, digamos, en el mapa de Internet. Muy simple, no hay mucho misterio. El TCP, quiere decir Transfer Control Protocol, en realidad es la clave. ¿Y de qué se ocupa el TCP? Bueno, se ocupa de que los paquetes de información que se envían desde una computadora a otra lleguen por el camino más rápido, es decir, las partes en las que se divide un mensaje, que configuran paquetes, no van todas juntas por el mismo camino, sino que el TCP busca cuál es el camino más eficiente en cada caso, cuál es la ruta menos congestionada, para que lleguen todos esos paquetes que configuran un mensaje hasta la computadora de destino y luego armar esos paquetes de modo tal que se configure el mensaje originalmente enviado. Se encarga el TCP también de que si uno de esos paquetes se extravía en el camino, se mande nuevamente por una vía alternativa. Es decir, la clave de esta inquietud que tenían los militares estadounidenses, que primero se pensó muy conceptualmente con la red galáctica de computadoras por Lick Leader, que luego a través del packet switching empezó a bajarse a tierra con Davis, con Baran y con Kleinrock, se termina de concretar acá con el TCP/IP, que está desarrollada por Vinton Cerf y otros investigadores, ¿no? Cerf y Kahn creo que son quienes lo han desarrollado. Y entonces el TCP se ocupa de organizar la forma en que los paquetes de información circulan para que lleguen por vías alternativas, en caso de ser necesario, al destino deseado, al destino buscado. Bueno, bastante después, hagamos fast forward a 1991, ahí emerge la World Wide Web, es decir, los hipervínculos, el sistema por el cual nosotros podemos navegar entre páginas de Internet mediante clics en textos que nos llevan a videos y que nos llevan a otras páginas. Esa modalidad, la de la web más o menos como la conocemos hoy, fue desarrollada por Tim Berners-Lee y su equipo en el CERN, en el límite entre Suiza y Francia. Es el único de estos desarrollos que ocurrió fuera de los Estados Unidos. Para 1993 ya habían aparecido los navegadores y en 1995 ocurre la privatización del backbone principal de los Estados Unidos, que se llamaba NSFNet, era el backbone, o sea, la red de la National Science Foundation, y así es que emerge la Internet comercial. En 1995 emerge Internet más o menos como la conocemos hoy. Internet comercial en el sentido de que uno puede contratar a un proveedor de servicios de Internet siendo un privado y tenerla en el hogar. Esa es entonces, muy resumidamente, sobre todo les conté de manera un poco apresurada lo que ocurre entre los años 70 y los 90, ¿no? Ahí hay más desarrollos, pero en principio, para no hacerlo muy, muy extenso, lo que interesa es que diferenciemos que a partir del año 95 comienza la Internet comercial. Retrocedamos un poco para ver cómo se fue extendiendo en términos de cantidad de servidores. Fíjense que en el año 71, o sea, 2 años después de haber comenzado ARPANET, ya teníamos unos cuantos nodos más y sobre todo que teníamos 2 caminos entre las costas de los Estados Unidos, atendiendo a esta preocupación de que si los soviéticos bombardeaban uno de ellos, hubiera vías alternativas para la información que circulaba entre las distintas costas de los
Estados Unidos, ¿no? Para 1980 ya teníamos unos cuantos nodos más e incluso la circulación de información hacia Europa a través de un cable a Londres, hacia Hawái, por el Pacífico, ¿no? Mediante, perdón, no mediante cable, sino mediante satélites. Entonces, cerca de 1995, alrededor de esta etapa en la que Internet se vuelve comercial, la configuración que tenemos de estos niveles de la red ha variado respecto de lo que veíamos en el año 69 con ARPANET. Tenemos en la infraestructura a los proveedores de Internet, los Internet Service Providers como PSI, que era uno de la zona de Nueva York, creo que fue el primero, el hardware como los routers de Cisco. Fíjense que ahí lo tenemos en color negro, ya no gris. ¿Por qué? Porque son enteramente privados, no es el Estado subcontratando como antes, sino que estos recuadros en negro refieren a actividades netamente privadas, mercantiles privadas, sin intervención del Estado. En el nivel del software y los contenidos se configura una división en la que por un lado hay una provisión privada, como el Explorer de Microsoft, el Netscape Navigator o el email de MSI, y por otro lado algunos software que son públicos, que son sin fines de lucro, como el software de la web, como el TCP/IP, digamos, que son unos protocolos, pero los software que los utilizan son abiertos, como el Mosaic, que es un navegador también sin fines de lucro. En el nivel de los contenidos tenemos páginas como Amazon o eBay con fines de lucro, mientras que teníamos a Project Gutenberg, una página que buscaba socializar libros sin fines de lucro. Y en el nivel de las redes sociales no había mercantilización, en principio teníamos los usuarios de los BBS, Bulletin Board Systems, que permitían el intercambio de información o alguna clase, digamos, de interacción social, ¿no? Fíjense que se ha modificado el esquema entonces respecto de Internet de los inicios. Entonces, algunas reflexiones. En los 80 y 90 las compañías comienzan a interesarse en Internet. El nivel de la infraestructura se desarrolla con empresas que ya no están operadas por cuenta de terceros. Crece un sector capitalista en los niveles de los contenidos y el software que interactúa con la producción no comercial. Y el nivel de la red social se mantiene no mercantilizado. Aparecen tres tipos de modelos económicos de manera embrionaria. El ejemplo es con los navegadores. Por un lado, el software no comercial, como Mosaic. Software comercial basado en derechos de autor, como Internet Explorer. Y otra cuestión, para la cual les recomiendo que vean un video específico sobre software libre, que ya está subido en Capitalismo y Conocimiento, o que es parte de alguna de las clases posteriores, posiblemente del curso que ustedes están haciendo, pero que es la idea de software libre que sí es comercial. Por ejemplo, Netscape Navigator. Puede ser software libre, pero ser comercial, y este es un ejemplo. Tenemos ahí tres modelos de negocios, tres modelos económicos. Ahora, una cuestión que hay que aclarar. ¿Quién hizo las inversiones de riesgo en esta historia? Bueno, como lo muestra detalladamente Mariana Mazzucato en su muy conocido libro El Estado Emprendedor, fue el Estado el que puso el grueso de los recursos económicos, el que asumió el grueso del riesgo en el desarrollo de Internet. En esta historia que vimos es muy simple advertir esto. Entonces, notemos que cuando vienen los capitales de riesgo, el venture capital, y cuando los emprendedores que se hicieron millonarios y demás con ideas muy buenas y con aportes muy sustantivos a Internet, solo pudieron hacerlo sobre la base de una inversión de muchísimo riesgo y exorbitantemente grande que había sido asumido por el Estado, ¿no? Entonces, esta es una importante lección de política económica, si quieren, que tenemos que tener en cuenta respecto de la innovación tecnológica. Otra cuestión que me gustaría que tengan presente es que solemos pensar Internet como una red horizontal.
Pero eso no debería opacar que en realidad descansa, en una estratificación vertical de 5 niveles. Algo de eso vimos cuando comparamos cómo era Internet en el año 69 respecto de cómo es en el año 95, pero vamos a verlo ahora de manera un poquitín más precisa. Hay un nivel de fondo, que es el de la infraestructura, donde tenemos cables submarinos, satélites y tendidos de fibra óptica o Wi-Fi continentales que configuran los backbones. Es decir, un nivel de fondo básico por el que circula la información de Internet. Nos vamos a meter en el punto 3 de esta clase, que posiblemente sea en otro video, con esta cuestión. Hay un segundo nivel que es el del hardware, que incluye a los servidores de los proveedores de Internet, los servidores de las distintas empresas de la web, los data centers y los CDN, ¿no? Las redes de distribución de contenido, que también vamos a mencionar más adelante, pero acá hay un segundo nivel que está hecho básicamente de artefactos, de tecnologías digitales, no de cables y satélites. En tercer lugar, tenemos un nivel del software, donde también tenemos una gran heterogeneidad. Tenemos el software de los niveles de infraestructura y hardware, tenemos los software que concretizan los protocolos TCP/IP, tenemos el email, tenemos la web como software, los navegadores, buscadores, software de cada página web. Es decir, un montón de software son necesarios para que funcione Internet. Tenemos los contenidos, imágenes, audios, textos, datos. Y un quinto nivel que es el de la red social, ¿no? Las comunidades, los usuarios individuales. Entonces, Internet es básicamente todo esto. Una lección muy importante es no confundir Internet con la web. La web es un aspecto de Internet. Internet es todo esto. ¿Sí? Esa sería una de las lecciones más importantes que me gustaría que les quede de esta presentación. Internet requiere que se alineen todos estos aspectos. La web es solo uno de ellos. Entonces, cuando pensamos en términos de niveles, hay al menos dos consecuencias importantes. Por un lado, podemos advertir que los intereses de los actores de los distintos niveles pueden, y en general esto ocurre, no coincidir. En segundo lugar, que las regulaciones legales y los mecanismos de apropiabilidad, los modos de hacer negocios, los modos de tener ganancias, de cada nivel pueden ser distintos. Consideremos brevemente estas dos cuestiones. En primer lugar, las tensiones entre los actores de los distintos niveles. Quizás oyeron hablar del debate sobre la neutralidad de la red. Creo que es un debate que está bastante mal enfocado en la difusión pública. Escribimos algún artículo con Bernadette Califano sobre esto. Bueno, en realidad hay muchos artículos muy buenos de distinta gente. Hay alguno de otros autores que les proponemos como bibliografía de este curso. Pero lo que me gustaría que vean es que ese debate se trata básicamente de un conflicto entre los niveles del software y los de la infraestructura. Quienes están en los niveles de la infraestructura, quienes controlan los caños, quieren cobrarles más a quienes lucran con el contenido, con los software, o con el software, como por ejemplo Google, y quienes están en el nivel del software o de los contenidos quieren pagar menos por la utilización de esa infraestructura. Sobre este conflicto luego se montan un montón de discursos ideológicos, pero el punto básico es la divergencia de intereses, de modelos de negocios entre estos niveles. Otro es el debate sobre los derechos de autor. Bueno, ahí me queda un ejemplo muy viejo que era el de Napster, pero podríamos poner a Google también ahí en la segunda columna, porque algunos actores del nivel de los contenidos, como las discográficas, están en contra de la apropiación impagada de conocimientos, de lo que conocemos como piratería, mientras que empresas como Google o como Napster o como Pirate Bay, etc., más allá que sean muy distintas, pero son al fin y al cabo empresas con distintos modelos de negocios, ganan con la circulación de música pirateada. Ganan porque hay más visitas a las publicidades de Google, ganan porque hay más tránsito por estas páginas como Pirate Bay o similares. Entonces, fíjense que ahí hay conflictos entre niveles. Nos sirve entonces advertir las diferencias entre niveles para tratar de dejar de lado esas ideas tan desafortunadas como
los actores de Internet quieren una cosa o Internet quiere tal otra. No existe tal cosa como los actores de Internet. Hay actores con intereses muy divergentes, incluso dentro de los actores empresariales. Dejemos de lado los intereses de la sociedad, de los pueblos, de las clases sociales. Aún dentro de los actores empresariales hay intereses divergentes que tienen que ver con el nivel de Internet en el que se operan sus negocios. Entonces, esa es otra de las cuestiones que me gustaría dejar como muy importante. Distingamos los niveles para entender que los intereses de los actores de Internet no son homogéneos. Respecto de la variación de las regulaciones en cada nivel, tenemos que la propiedad intelectual y la propiedad privada física tienen pesos relativos divergentes. Esto nos lleva a algo que vimos en la primera clase, ¿no? Cómo funcionaban la propiedad física y la propiedad intelectual como los dos brazos que regulan el capitalismo. Bueno, en Internet también podemos ver algo de eso y simplificadamente lo tenemos acá. Digamos, para quienes operan en el nivel de la infraestructura y son dueños de cables, es muy importante la propiedad privada física y negocios relacionados con eso, con esa modalidad regulatoria, mientras que en el nivel del hardware son importantes los dos, la propiedad física y la propiedad intelectual. Ya en los niveles de software, contenidos y red social son más importantes las regulaciones asociadas con la propiedad intelectual y ahí adentro hay distintos modelos de negocios, algunos que permiten el acceso relativamente abierto, una modalidad incluyente que ya vamos a estudiar en algunas clases futuras y otras que tienen modalidades privativas y que requieren del pago para acceder a los contenidos software o incluso eventualmente a las redes sociales. Pero en principio lo que me interesa que retengan es que cada nivel puede implicar distintas relaciones con los tipos de propiedad y los modelos de negocios. Bueno, dicho esto, concluimos la parte histórica de la presentación de Internet, perdón, y les propongo que vean un video que les voy a poner en la playlist a continuación y que tienen aquí nombrado, para que puedan sistematizar algunas de las cuestiones que vimos recién y vamos a continuar luego con la presentación de la Darknet, de la Dark Web.